ahí. Pero vamos a hablar no solo de Chano, y Chano es un disparador para hablar del tema de las adicciones, lo cual es muy importante. Y vamos a recibir a Andrea Dower. Ella es psicóloga, especialista en adicciones. Andrea, aquí Barbie Corbalán te saluda. Vale de Género también está aquí en Bravo, Argentina. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien. Muy bien, bueno, con la noticia de Chano, nosotros sabiendo esto de la recuperación o el tratamiento que se le está dando, esto de volver a los escenarios, y vamos a hablar del tema Chano, pero también en general, volver a la rutina, a la vida, al trabajo. Si bien de Chano es mucho más expuesto, es un cantante donde también el ámbito es distinto, ¿qué pasa con esto de volver a la rutina en un momento en donde quizás tenga que seguir haciendo tratamiento o en paralelo al tratamiento? Bueno, te agradezco la oportunidad de poder comentar. No, por favor. Yo particularmente de Chano no puedo hablar porque yo no sé en qué proceso él está de su tratamiento. Entiendo que estuvo en una comunidad terapéutica, yo ahora después les cuento un poco cómo son los procesos. Sí. Pero sí, aprovechar esta situación de Chano siempre como disparador, claro, para poder abordar el tema de las adicciones y si tenemos un ratito después también de la importancia de la prevención para no llegar a estas instancias. Con respecto a esto que me preguntás, de la exposición de Chano a volver al trabajo, en general los tratamientos tienen diferentes instancias. Están lo que son las internaciones y comunidades terapéuticas, que es el dispositivo de mayor complejidad, que es cuando el paciente realmente no podría asumir un proceso de desintoxicación en un tratamiento ambulatorio. Y después de la internación y de la comunidad terapéutica, en general se pasan a los tratamientos ambulatorios. Por supuesto, siempre la idea, sabemos que el trabajo es salud, siempre la idea es preservar el trabajo. Pero a veces pasa que el trabajo está muy asociado a todo lo que nosotros llamamos situaciones de riesgo que acompañan al consumo. Eso es lo que siempre hay que evaluar en los tratamientos. Los pacientes en general, en un primer momento, si están internados, se alejan de todas las situaciones de riesgo que disparan el deseo de consumir. Mismo también uno trabaja para poder que el paciente pueda separarse de las personas que también están ligadas al consumo. Y cuando salen de una internación y pasan a un tratamiento ambulatorio, es fundamentalmente importante la red que acompaña, ¿sí? Nadie sale solo, en general, de las adicciones, sino que se necesita de una red que acompañe el proceso de reinserción social. Nosotros llamamos cuando la persona trabaja profundamente, no solo en lograr mantenerse alejado del consumo, sino en trabajar las causas que hacen que esa persona necesite recurrir a sustancias para, entre comillas, sortear o aliviar el dolor de vivir, las dificultades para salir adelante. Entonces es fundamental hacer todo un trabajo. Los procesos terapéuticos, los procesos, digamos, de abordaje en las adicciones son procesos largos. Andrea, claro, justamente eso te quería consultar, ¿no? Imagino que al principio es eso, ¿no? Sacar a esa persona de ese ámbito tóxico y después, ¿cómo es ir volviendo, pero no en el caso de Chano, en general, ¿no? ¿Cómo es ir volviendo de a poco a la rutina? Porque también la rutina es lo que le hace bien a uno, imagino el trabajo, los hobbies, lo que le gusta. Totalmente. Esto es lo que uno evalúa en las consultas. Cuando un paciente llega, que a veces llega solo, que eso sería lo ideal, que pocas veces pasa, a veces llegan los familiares pidiendo ayuda, uno ahí hace un proceso de evaluación. Si el paciente está en condiciones de sostener un tratamiento ambulatorio, mucho mejor, porque la idea no es sacarlo, digamos, de la vida real, sino ver la manera de que él pueda sostener las rutinas que le hacen bien y alejarse de las rutinas que no le hacen bien y que están asociadas, digamos, a la enfermedad. Entonces, uno trabaja, en general nosotros trabajamos con grupos terapéuticos, terapia individual, seguimiento psiquiátrico y la red familiar, que a veces son los padres, a veces son las parejas y a veces son los amigos, también sostienen una vez por semana un encuentro con otros familiares, siempre coordinado por profesionales, para poder acompañar el proceso y poder de alguna manera ofrecer alternativas que tengan que ver con una vida más saludable. Lo que suele pasar en los procesos de internación es que hay un momento, es como si yo te dijese, cuando uno está gravísimo va a terapia intensiva. De la terapia intensiva no va a la casa. La terapia intensiva después pasa a una sala común. Después de una sala común a veces tiene que ir con algunos cuidados a la casa y al hogar. O sea que el proceso es paulatino. Por eso digo, pasar de una internación a un lugar donde uno vuelve a estar en el mismo lugar en donde estaba cuando consumía, eso es lo que uno tiene que evitar.
Entonces, los procesos terapéuticos con este tipo de problemáticas o de enfermedad son procesos lentos, son procesos que no solo lo hace el paciente, sino que también lo hacen los familiares que también padecen y sufren de esta problemática. Yo te quería consultar, o sea, ¿qué pasa? Porque yo una vez escuché a alguien que decía el drogadicto miente. Entonces también pasa a veces con que alguien, un familiar o alguien quiere que esta persona se interne, por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando él no se deja ayudar? Por ejemplo, internan a una persona, sale y vuelve a consumir. Y llega un momento que hasta le miente a la misma psicóloga, ¿no? Diciendo, no estoy tomando, pero sí está tomando. ¿Cómo hacer eso? Crearle un clic para que diga, bueno, sí, yo me quiero curar, porque falta eso, ¿no? O sea, se internan, salen, vuelven a caer. Sí, lo que yo te decía es que generalmente las consultas vienen del lado de la familia que lo padece. Muy raras veces viene el paciente diciendo necesito ayuda. O sea que hay toda una primera etapa donde uno trabaja con la concientización de la enfermedad. Entonces te decía esto, muchas veces los procesos se inician con los familiares que vienen a los grupos de familiares para orientarse, para ver cómo hacer para que la persona que está padeciendo esta enfermedad tome conciencia de que necesita pedir ayuda. Y ahí hay que trabajar con los familiares, porque la persona en general consulta o cuando toca fondo o cuando algo pierde, pero en la mayoría de los casos no hay conciencia de enfermedad. Entonces es todo un trabajo preliminar para que la persona reconozca que necesita ayuda. A veces esto no es tan sencillo, pero es posible. Es posible y a veces, bueno, los padres cuando son menores de edad tienen la potestad de alguna manera de hacer que el paciente, que el hijo pueda sostener o participar en un tratamiento. Muchas veces empiezan los tratamientos por otros. Yo vengo porque me obliga mi papá o yo vengo porque mi mujer si no me va a dejar. No importa. Aunque vengan por otros, hay un momento del tratamiento en donde hacen un clic y empiezan a asumir que tienen un problema en la medida en que se dan cuenta de que el estar con otros, estar coordinados por profesionales, les permite entender que hay otra manera de vida. Andrea, ¿cómo se trata la abstinencia? Mira, la abstinencia es fundamental evaluar, por eso digo, nosotros trabajamos caso por caso, porque por más que todos consumen, cada paciente es diferente. La abstinencia a veces hay que evaluar si se necesita medicación psiquiátrica, por supuesto indicada por un psiquiatra que trabaja en equipo con el resto de los profesionales, y a veces es necesaria la intervención de una medicación para lograr sostener la abstinencia. Porque entiendo, Andrea, que puede generar temblores, transpiración, ataques de pánico, más allá porque causa algo físico. Sí, a veces hay como una cosa demasiado, como si exagerada. Ajá. A veces no son así las abstinencias, es lo que se cree. Ahora, hay abstinencias que sí cursan con muchos síntomas físicos y en esos casos hay que hacer una internación breve de desintoxicación. A veces indicamos una pequeña internación breve de desintoxicación para que puedan continuar en un ambulatorio. Porque en un ambulatorio, si no hay familia o red que acompañe, es muy difícil que la persona pueda sostener de un día para el otro la abstinencia. Ahora, la abstinencia también, como nosotros decimos, es un proceso que se va construyendo. A veces no van a dejar de consumir si no están internados de un día para el otro, pero uno va trabajando paulatinamente, no solo en la toma de conciencia, sino en ir acortando los periodos de consumo, van consumiendo cada vez menos, hasta que en un momento dejan de consumir. Idealmente, nosotros proponemos la abstinencia de entrada, pero no siempre se logra, porque también esa es la realidad. La propuesta siempre es de abstinencia de entrada, acompañando a la familia, la medicación que acompañe, los grupos terapéuticos. Eso Andrea, ¿sirven los grupos, la terapia de grupo? Es fundamental. En estas problemáticas la terapia de grupo es fundamental. Los pacientes se identifican mismo con sus propios compañeros, por ahí con compañeros o pacientes que ya están más avanzados en el tratamiento. Es fundamental porque aparte el grupo lo que te permite es trabajar el lazo con los otros también. ¿Es cierto que existen esto de padrinos o madrinas dentro de los grupos? Bueno, eso depende de cada tipo de tratamiento. Nosotros no trabajamos en esa línea, pero respeto profundamente porque cada paciente necesita determinado tipo de tratamiento. No hay tratamientos para todos iguales. Nosotros trabajamos con equipos de profesionales
y acompañamos de alguna manera los procesos en el primer momento para trabajar fundamentalmente la abstinencia, pero es como si te dijese que uno trabaja en simultáneo en dos líneas. Más en lo conductual, en el armado de rutinas para lograr que la persona se separe del consumo, esto es lo que llamamos abstinencia, pero al mismo tiempo trabajamos profundamente con las causas que hacen que esa persona necesite de determinadas sustancias para transitar la vida. Entonces se necesita un trabajo terapéutico, coordinado por profesionales, y un trabajo más normativo, más del armado de la rutina, más de ordenar el día para que la persona vuelva a tener horarios saludables para su psiquismo, que es dormir durante las horas de la noche y estar despierto durante el día, buscar ocupaciones. Bueno, hay un montón, digamos, los tratamientos se van construyendo casi artesanalmente en el caso por caso, pero no se pasa de una internación directamente al alta, ¿no? Hay todos pasos, digamos, para trabajar la autonomía, ¿sí? Para que la persona sea realmente autónomo, porque no te olvides que la adicción es una dependencia, sí. Dependés de algo para transitar la vida. Bueno, justamente hay que trabajar para que esa persona pueda empezar a tener sus propios recursos para salir adelante a la vida, digamos, sin necesidad de buscar nada que lo tape o que le alivie, entre comillas, pues como siempre les digo a los pacientes, todo lo que no se resuelve hoy aparece como conflicto mañana, ¿no? Tal cual. Andrea Dower, especialista en adicciones, ella es psicóloga. Le agradecemos enormemente esta charla. Obviamente el tema de Chano nos sirve para hablar de estos temas tan importantes, ¿no? Y poder usar este medio de comunicación para que familias quizás del otro lado que estén pasando por esto entiendan cómo es este proceso. Le mando un abrazo muy grande y muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer.